Bueno, mis queridos, bendiciones. Vamos a hablar sobre el sacerdocio de Cristo, que es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo. Cristo es el único sacerdote, mi hermano, que nosotros tenemos, el único sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, queriendo que esto sea de bendiciones, que ustedes emprendan, que yo aprenda y todos seamos edificados. La lectura la vamos a tener en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice acerquémonos los curas, no dice acerquémonos los pastores, no dice acerquémonos al profeta, al evangelista, al maestro, no. Acerquémonos al trono de la gracia, porque usted, dice la Biblia en Pedro, dice que usted es un real sacerdocio. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ende, mi hermano, usted no necesita ir a un pastor para poder orar a Dios, no necesita ir a un pastor para poderle pedir permiso para ir para el cine, para ir a comprar, para ir a viajar, para hacer un negocio. Usted le tiene que pedir permiso a Dios. No le va a pedir permiso a un pastor para irse a reunir en otra congregación. No le va a pedir permiso a un pastor porque no es nadie para que usted le esté pidiendo permiso. No sé si me copia. No le va a decir al pastor, pastor, ¿será que puedo viajar? Pastor, ¿será que puedo comprar un carro? Pastor, ¿será que puedo ir para la playa? Pastor, ¿será que me puedo acostar con mi mujer? Pastor, ¿será que puedo tener hijos? Pastor, ¿será que puedo hacer eso? No. Ni le va a decir al cura, no, yo te voy a confesar mis pecados. No. Dios no te ha mandado a eso. Confiésale los pecados al sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre, que no tiene principio ni fin de días. Por eso, el escritor de Hebreo agarra como referencia el sacerdocio de Melquisedec. Veamos el sacerdote de Melquisedec, nada más y nada menos que era Cristo, ese Melquisedec. Pero eso lo vamos a dejar para otra predicación. Ahorita nos vamos a centrar en los sumos sacerdotes, que son según la ley, que eso ya pasaron, ya eso quedó atrás, y el sacerdocio de Cristo. 2 puntos nada más. No nos vamos a echar mucho, no vamos a durar, vamos a tratar de ser lo más breve para que usted se edifique, para que usted sea lleno del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios. Veamos, hermanos. Dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo efectuó una obra redentora perfecta y completa en la cruz del Calvario, suficiente para limpiar pecados al más vil pecador. Sin embargo, su ministerio a favor del creyente no terminó con su muerte y resurrección. Cristo subió a la diestra de la majestad en las alturas para presentarse por nosotros ante Dios y desde allí ejercer el oficio de sumo sacerdote a favor de los creyentes, con el propósito de asegurarle la salvación, puesto que el redimido no esté exento de volver a pecar. Nosotros podemos pecar, podemos fallar, pero tenemos a Cristo que intercede por nosotros ante el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús, porque no hay otro en quien haya salvación sino en Él. Porque tenemos
un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No es el Papa Francisco, no es Jaime Vans Puerta, no es ningún pastor de pacotilla que hay ahorita, ni ningún curita, valga la redundancia, ni nadie. El único que existe salvación y es el mediador entre lo divino y la materia, nosotros, lo humano, lo carne, la carne, es Cristo. No existe más nada. Es el único, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que por ende, nosotros no podemos tener esos supuestos padres. ¿Escucharon? Supuestos padres, a lo que hay que decirle todo hasta el modo de uno caminar. Porque si no se molestan, porque quieren tener un señorío de nosotros, quieren tener como si ellos fueran, como si nosotros fuéramos parte del cuerpo de ellos. Fíjense. O sea, como si usted fuera, por ejemplo, como si usted fuera el hijo de ellos. No, mi hermano, nosotros no somos hijos de ellos, nosotros somos hijos de Dios, porque se supone que somos dirigidos por el Espíritu Santo según Romanos 8:14. Y en esto conocemos lo que somos hijos de Dios, en que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. No los que son guiados por un cura, por un pastor. No. Es los que son guiados por el Espíritu. Nosotros hace tiempo tenemos una lucha, mi hermano. Una lucha con esta gente, con sus supuestos padres, con sus supuestos no sé qué. Que eso no lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que derribar esos argumentos. Yo conozco mucha gente conocida que eso se me van a molestar cuando escuchan este tipo de mensajes, pero yo no voy a decir lo que otro quiere, yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Yo se los he dicho ya innumerables de veces y no me cansaré de repetírselo. Yo voy a decir lo que Cristo dijo, porque yo no puedo tergiversar la Biblia a favor de X personas, o a favor de aquel porque me cae bien, o porque me lisonjea, o porque me hace aquello, o porque me da la ofrenda, o porque es el que me... No. En el Evangelio no hay favoritismo, viejo. En el Evangelio se predica la Biblia completa o no se predica nada. Si usted se pone a interpretar la Biblia de manera simple, de manera cobarde, porque la mayoría son cobardes, yo se lo digo con toda seguridad, no predican la vianda completa porque son cobardes. A mí me lo han dicho, evangelistas mayormente, porque esos son los más sinvergüenzas que hay ahorita. Se los vuelvo a repetir, son unos sinvergüenzas y vagos, delincuentes dentro de la iglesia. La mayoría, por no decir todo porque me da vergüenza. Igual los profetas, igual los maestros, igual los pastores, igual todos, son unos vagos. Esto no es algo que les gusta a la mayoría, pero eso hay que decirlo. ¿Cómo van a traer sumo sacerdocio levítico a la iglesia? ¿Cómo se te ocurre a ti semejante aberración? Entonces tú estás invalidando el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo dijo, consumado es, y en Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué simbolizaba eso? La entrada al lugar santísimo que a nosotros nos era prohibido como pueblo. Pero Dios, cuando mandó a su Hijo al sacrificio, era para eso, para que entrara en el santuario no hecho por manos humanas. Mira lo que dijo, mira lo que dice aquí. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado y no ser autor de nuestra salvación. Mire. Por causa de ella,
debe ofrecer por pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esto aquí, en el versículo 2, en el versículo 3 de Hebreos 5:3, está hablando de un sumo sacerdote terrenal. Está sujeto a debilidad, pero Cristo no está sujeto a debilidad. Es decir, perfecto, pulcro, totalmente intachable. Cosa que no va a poseer un ser humano por muy santificado que esté, por muy lleno que esté, nunca va a llegar a la perfección de Dios. Nunca. Terrenalmente no. Eso lo debemos entender. Si nosotros no entendemos eso, entonces vamos a errar, como la iglesia de Roma. Vamos a poner sacerdotes en cada provincia. No, este es el pastor, el que está al frente de la misión. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pablo, cuando iba a hacer cualquier cosa, mi hermano, dentro de la comunidad eclesial, llamaba a los ancianos. No decía, mira, llamé a puro a Pedro, porque Pedro es el líder principal y yo lo voy a llamar puro a él para que hablemos nosotros dos. Como ahorita lo que hay es eso, pura jerarquía, que eso no lo dejó Cristo. En la iglesia no será así. Le hace Mateo 20 al 28 y se dará de cuenta cómo se mueve la cosa en la iglesia de Dios. O sea, estoy hablando de la verdadera iglesia, si me entienden. Ahora, en la iglesia que están torcidas, echadas a perder, se mueven las cosas como el hombre quiere, no como Dios quiere, porque Dios los deja quietos. Dios deja todo a merced de ellos. Hagan lo que ustedes quieran, yo no los voy a obligar. Ya yo senté mis principios, dice Dios, ellos asenté las bases. No te voy a obligar yo tampoco, ni Dios. Solamente se predica lo que es. No estamos de acuerdo con esa postura de un sacerdote en cada provincia, sino una pluralidad de ancianos capacitados con las 16 cualidades. Y sin embargo, así esté capacitado, no puede interceder por nosotros ante el Padre. Vea lo profundo que estoy hablando. Vea las cosas tremendas que estoy hablando. Usted puede decir, usted es un loco, está hablando locura. O sea, el que no estudia, pues. Porque mayormente los que no estudian son los que hacen más opiniones. El que no estudia está siempre inclinado a decir algo que él no entiende simplemente porque él no estudia, a decir que eso no es así porque no lo estudió. O sea, porque él le da la satisfacción de dejar mal parados a los demás. Eso es para eso. Porque tú no reconoces tu incapacidad. Como tú no reconoces la incapacidad que posees, nunca vas a crecer. Nunca. De hecho, yo lo he dicho en videos anteriores, yo considero a los que están allá al frente superiores a mí. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil, hermano, escuchar a una persona como yo que corrige el pecado y que exhorte. No es fácil. Sépase lo que no es fácil. Yo creo que usted tiene años que no escucha a una persona como yo. Años, vamos a serle sinceros. Años que no escucha a una persona como yo. No es que me esté sobresaltando, no. Porque la gente puede decir, tú estás sobresaltando. Ajá, no. No me estoy sobresaltando, hermano, para nada. Sino que ahorita yo he visto en la gran mayoría de personas predicando para agradar a los hombres y no para agradar a Dios, al que los tomó por soldados. Y eso, oye, me ha causado un malestar y eso no me cuadra, no me gusta porque siempre he querido predicar las cosas como son, eh, hablar las cosas de Dios como son. Y la mayoría de gente no le gusta escuchar la verdad de Dios. Uno a veces se limita a hablar cosas porque, no sé, para mantener la paz. No porque uno no las quiera hablar, porque yo quiero corregir, yo quiero predicar, pero hay personas que uno no lo deja ni siquiera predicar un minuto. He hecho, tengo una cuenta en TikTok donde hacemos ventanilla, donde predicamos, le doy turno a la persona. Cuando yo voy a hablar, la persona se ofende.
Déjese para no escuchar mensajes. Supuestamente ellos que se ofenden, pero yo no dejaré de repetirle la misma cosa aunque ellos la sepan. Que se ofenda. La palabra de Dios causa algo que se llama confrontación. Si tú eres un siervo de Dios y tu mensaje no confronta, tu mensaje no tiene efecto en la vida de las personas, revísate. Todo el mundo te dice gloria a Dios y aleluya. Revísate. Asegúralo que andas mal. Y moléstate, porque yo sé que te vas a molestar, el que escuche esto. Yo sé que se molestan, pero a mí no me importa. Dios a mí me dijo, habla, oigan o dejen de escuchar. Yo me encargo de ello y yo lo estoy haciendo. Yo estoy hablando. De hecho, este video muestra un botón. No hablo esto en los concilios, detrás de un púlpito, porque la gente no me deja. Hay que decirlo así. No aguantan el mensaje. Porque ellos están llenos de sincretismo, de idolatría, de distintas cosas. Y no se preocupan por hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos mismos. Y bueno, vamos a hablar de los sumos sacerdotes. Sus funciones, mira las funciones del sumo sacerdote. Eran ofrecer ofrenda y sacrificio por los pecados y mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En el antiguo pacto, los sacerdotes, si usted cometió un pecado de adulterio, de matar a una persona, de cualquier cosa, mátese no sé cuántos cabritos y haga esto, haga aquello y vamos para allá para expiarle su pecado. Pero cuando Cristo llegó, nosotros tenemos que dirigirnos a Dios, confesar nuestro pecado, no a un cura, no a un pastor, no, confesárselo a Dios. A Dios. Claro está, van a ver las personas donde tú vas a tener la confianza de decirle, oye, me está pasando esto, me está pasando aquello, pero no necesariamente tiene que ser un sumo sacerdote para que tú le cuentes a un pastor o un cura, un obispo. No, vea que no. Solamente a Dios cuéntale tus cosas. No, que no. A ellos son segunda opción. Primera opción es Dios. Por eso que el hombre siempre ha tenido problemas con Dios. Porque ellos ponen a Dios en segundo lugar. Y a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Cuando tengas un problema de la índole que sea, busca la dirección de Dios. Busca la respuesta en la oración. Busca la respuesta en el ayuno. Busca la respuesta en la Biblia. Busca la respuesta como sea, pero de Dios, no de hombre. A los hombres le vas a pedir consejo para confirmar lo que Dios te dijo. Si ellos no te hablan conforme a lo que Dios te ha dado, te ha dicho, no le pongas cuidado. Así de sencillo. ¿Por qué te enfrascas en seguir hombres? Yo tengo una lucha con la gente, porque yo les he dicho, esto es algo mío, yo no sigo hombres. Que le puedo pedir un consejo a un líder capacitado. Le puedo pedir consejo a mi padre, un maestro de la palabra. Sí puedo, y de hecho le he pedido. Pero primero le pido consejo al sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo en primer lugar a Cristo, en segundo lugar a Cristo y en tercer lugar a Cristo. No tengo a ningún hombre. La gente hoy en día se ha preocupado por vivir una carnalidad. No les gusta doblar rodillas para orar y pedirle dirección al Espíritu de Dios. Les gusta irse a postrar ante un líder.
Y esto es abominación. La iglesia cayó en idolatría, lamentablemente. Y hasta que la iglesia no entienda que ellos no dependen de un sumo sacerdote o del sumo sacerdocio levítico, ellos no van a salir de ese sincretismo. Hasta los que no han llegado a los caminos de Dios ya te hablan de que hay que sujetarse a un pastor, de que hay que contarle todo a un pastor. Ay, pastor, necesito que me arregle el problema, pastor. ¿Qué es eso? Tú necesitas que te arregle los problemas, es Cristo. Más nadie. Cristo es el que te va a arreglar tus problemas. Eso sí, confías en Él. Ahora, si tú confías en hombres, bueno, anda que los hombres te arreglen los problemas. Porque esto hay que decírselo así a la gente. Hoy en día la gente busca hombres para que le arreglen los problemas. Está bien. Que estoy obviando la ciencia, estoy obviando la sabiduría. No me estás entendiendo. Que van a ver los criticones, van a ver los que van a decir, mira, pero y entonces, ¿y para qué Dios dejó la ciencia? ¿Y para qué Dios dejó esto? ¿Y para qué Dios dejó aquello? ¿Sabes para qué Dios la dejó? Como segunda opción. Primera opción es Él. Porque ¿quién fue el que creó a quién? Dios creó la sabiduría, la psicología, todo este tipo de cosas. Yo a una mente carnal, un ateo o a cualquier persona, yo le digo, ¿quién creó la sabiduría? Dios. La psicología, Dios. La ciencia, Dios. Todo Dios. Está loco, dice. Ahora sí, se volvió loco. Se la creó fue Charles Darwin, la creó no sé quién, la creó no sé quién. Y empiezan a nombrar sus desvaríos carnales. Porque yo le estoy hablando cosas espirituales. Y esto es muy difícil. Esto que yo estoy diciendo es difícil de digerir. Porque el corazón de los hombres está siempre dispuesto al mal. Adorar hombres, estatuas, imágenes, yeso, crucifijos. Adorar líderes, pastores, profetas, evangelistas. Oh, este es mi pastor favorito, Arminio. No, Wesley el pastor favorito es Wesley. Zwinglio, Calvino, Tertuliano, Justino, Orígenes. O sea, yo me quedo con ese porque yo me casé con ese. Sí. Ireneo. Sí, yo soy de Ireneo. ¿Quién murió por ti? ¿Ireneo o Cristo? ¿Quién es tu sumo sacerdote? ¿Ireneo o Cristo? ¿Zwinglio o Martín Lutero? No, va que no. Es Cristo. No es ni Zwinglio ni Martín. Martín Lutero le dijo a los luteranos. Ellos adoptaron ese nombre porque la gente siempre es reverde. La gente siempre es reverde. Le dijeron a Lutero en la dieta que ellos le propusieron que se iban a llamar luteranos. Y él le dijo, yo no morir por ustedes. Ustedes se tienen que llamar, son cristianos, porque el que murió por ustedes fue Cristo. Yo no morí por ustedes. Y eso hoy en día a la gente le cuesta entenderlo. Yo no entiendo por qué la gente le cuesta entender que el que clavaron en la cruz, el que el Salvador del mundo, el que debe depositar toda tu confianza, amor, paz, paciencia, todo en quien debes poner tus ojos. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Yo no entiendo, mi hermano, todavía yo no puedo entender eso en mi mente, porque una persona sigue hombre cuando Cristo dejó todo por su palabra. A los hombres tú tienes que agarrar lo que ellos dijeron que está de acuerdo a las escrituras, pero no poner tu confianza plena en ellos. Tú puedes depositar algo de confianza en un hombre, algo de confianza, pero no todo, mi hermano. No te entregues a ciega a un hombre. Entrégate a ciega a Cristo. Y te aseguro que la vida eterna va a ser tu herencia. Y te aseguro que la salvación va a ser tu galardón. Tu galardón va a ser sobremanera grande. Va a ser un eterno peso de gloria. Pero eso sí, te sometes a Cristo en primer lugar.
Nosotros no debemos, mi hermano, estar siguiendo hombres porque los hombres van a fallar, los hombres se van a equivocar, pero Cristo no va a fallar, ni fallará, ni falló nunca. No, que entonces no tiene que haber pastor. Claro que sí tiene que haber pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, hasta el fin. Pero eso no te da cabida a seguir a todo lo que ellos digan. Tú no puedes seguir a todo lo que ellos digan. Ni puedes creerme todo lo que yo te diga. Escudriñame a la luz de la Biblia y verás, a la luz del Espíritu también, y verás si lo que yo te estoy diciendo o es mentira o es verdad. No tengo problema con eso. La Biblia dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla por la cuenta de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Son los dos tipos de predicadores, el que busca la gloria de él y el que busca la gloria de Dios. La Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Es a Él que debemos glorificar en toda nuestra manera de vivir, predicando, actuando, amando, entendiendo, perdonando, santificándonos en justicia, en misericordia, en humildad. Todo lo que compone la complejidad del Evangelio, que el Evangelio es complejo. Las cosas de Dios son complejas, son muy amplias. Por eso, mi hermano, no creas a todo lo que diga un hombre. Medita, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. ¿De cuáles pastores está hablando? En primer lugar, está hablando de los pastores verdaderos que tuvo el pueblo. Y después toda la seguidilla que iba a seguir a través de las dispensaciones. Porque eso es una sucesión sucesivamente. Pero todo que su conducta radique en vivir o andar como Cristo anduvo. Es ahí donde tú puedes seguir un líder. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo a ese líder, estás siguiendo a Cristo en ese líder. Es algo profundo. Algo que la gente no entiende, tergiversa. A mí me dijo esto de una persona, pero entonces sí hay que seguir líder. No, yo no. Te lo dije ya, yo no. Estoy viendo a los que les gusta seguir líder, que lo sigan. Pero a los líderes, a los que les gusta seguir líder, que sigan un líder que se pare en Hebreos 13:7, 1 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 2:15 y 1 Timoteo 3:1-7. A ese tipo de líder hay que seguirlo. Y lea las citas que le estoy dando, léalas. Y se dará cuenta que ese tipo de líderes hay que seguirlo a ojos cerrados. Si mantienen esa postura. Si no la mantienen, mala suerte. Hasta ahí llegaron. Como dice Josué 1:17. Lo va a leer también. De la manera que anduvimos con Moisés, así te obedeceremos en todo. Solo que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Como estuvo con Moisés. Con el respaldo, el amor, la benignidad, la santidad, sin imponer, sin perseguir a los hombres de Dios, sin tergiversar las escrituras, sin establecer doctrinas al margen de la Biblia. Todo este tipo de cosas tú las tienes que considerar en un líder. Si tú no consideras este tipo de características en tu líder de congregación, revísate porque tú estás peor que él. No puede un ciego guiar a otro ciego. Imposible, van a caer en el infierno. Y me disculpa la expresión, yo tengo que decirla.
necesitaban expiar por sus propios pecados. Fíjense, personas que estaban en pecado porque la naturaleza humana de uno es pecaminosa. Hasta ellos mismos tenían que expiar su propio pecado y el del pueblo. Según Hebreos 5:3, que ya lo leí. Servían en un santuario terrenal, el cual era símbolo del verdadero. Vamos a leerlo. Hebreos 8:4-5. Alguna particularidad de nosotros, los que defendemos la sana doctrina, los apologéticos o los verdaderos apologéticos, es que demostramos por las escrituras quién es Jesucristo. Demostramos por las escrituras su obra, su redención, su resurrección, su venida, el arrebatamiento, el Espíritu, Dios, su palabra, todo. Dentro de nuestras funciones, dentro de lo que nosotros respecta, dentro de nuestra capacidad, sin meternos en lugares donde Dios no nos ha mandado, sino bajo la dirección y el respaldo del Espíritu. Porque uno tiene que no preocuparse por ir con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en mi sabiduría ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el dunamis, que es el poder de Dios. Hebreos 8:4. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, ya este es otro tema, por lo cual hasta ahí, hasta el 7, ciertamente se hubiera establecido otro. Bueno, mi hermano, aquí vemos en este versículo, en estos versículos que consideramos 4, 5 y 6 y 7, lo que es Cristo. La actitud con la que habla el escritor de los Hebreos, para algunos Pablo, para mí Pablo también, el apóstol Pablo, para otros de origen desconocido, para otros que Juan, para otros que Santiago, para otros que algunos de los otros apóstoles, pero para mi interpretación es Pablo. No que lo diga la Biblia, corrijo, no que lo diga la Biblia, pero para mi parecer es Pablo. Según la exquisitez, la sabiduría que va escrita ahí, para mí fue Pablo, atribuida por muchos exegetas a él. Pero bueno, démosle eso a la audiencia, para que la audiencia lo responda. Y le dé a la campanita, comenten qué les pareció. Bueno, seguimos adelante. Los sumos sacerdotes que estaban en la tierra, ellos ofrecían sacrificios y expiaciones por los pecados según los ritos de la ley, que no hacían perfectos a los que por ellos participaban. No hacían perfectos a nadie. Solamente lo expiaban por un tiempo, bajo sangre. Porque siempre cuando tú vas a hacer una expiación, tienes que rociar sangre. Siempre. Por eso el sacrificio de Cristo fue expiado con sangre. Ya lo vamos a leer.
Pero mira lo que le dice, dice el escritor de Hebreos. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer aquí? ¿Será que usted, como líder de la congregación, como profeta, como evangelista, usted está haciendo las cosas conforme al modelo que Dios le dijo o le dejó establecido por su palabra? ¿Usted está estableciendo doctrinas conforme a las escrituras o doctrinas al margen? ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas conforme al modelo que dejó Cristo por su palabra. Está haciendo lo que usted quiere y no lo que Cristo quiere. Cristo siempre ha querido que nosotros, como iglesia, nos fundamentemos en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20 al 21. Porque nosotros no debemos hablar como nosotros queremos, debemos hablar por las escrituras. Como decía el hermano Elí Soriano, despreciado por muchos, vejado como falso maestro, sin reconocimiento. Pero para mí, el hombre era un hombre sabio, te demostraba lo que él decía por las escrituras. Dentro del contexto, escuché varias prédicas de él, cosa que la gente ignorante desprecia, porque los ignorantes desprecian la sabiduría y el conocimiento, los insensatos. Eso es insensatez, porque la Biblia dice que tú tienes que aplicar tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que no andes metiendo el pie, como dice por ahí vulgarmente, hablando estupideces, hablando sandeces, repitiendo como el loro lo que otro dice. Porque nosotros somos muy dados a repetir lo que otro dice. A mí me tienen que convencer por la Biblia. El que quiera hablar conmigo, convénzame por la Biblia. Como dijo Martín Lutero. Solo que me convenzan por medio de la verdad, de la Biblia. Y no por papas, ni pastores, ni concilios que a menudo se contradicen. Ireneo no estaba de acuerdo con muchos otros padres, con Arminio. Calvino no estaba de acuerdo con Arminio y Arminio no estaba de acuerdo con Calvino. Todo este tipo de cosas. Ireneo de León pensaba de una manera, Calvino pensaba de otra, Arminio pensaba de otra, Orígenes pensaba de otra y así sucesivamente. ¿Y qué hacen las denominaciones hoy en día a nivel mundial? Esta es la doctrina que Dios me dio. Yo creo en un Cristo como a mí me parece y no como está escrito. Yo creo como dijo Ireneo de León. Y es lo que dijo, que Cristo murió entre los 40 y 50 años, porque Él santificó su vejez en su muerte, según algunos argumentos que tuvo ahí, que lo hizo supuestamente para rebatir doctrina de los gnósticos. Una doctrina totalmente tergiversada. Esa doctrina de los gnósticos viene desde el principio de los tiempos. Creo que 300, 400 años antes de Cristo viene esa doctrina ya, fraguándose. Y ahorita en estos últimos tiempos ha tomado mayor fuerza. Y Ireneo de León tuvo que combatir con eso. El apóstol Pablo tuvo que combatir con eso. Ellos niegan la resurrección de Cristo. Ellos la niegan. Ellos dicen que todo lo que rodea es Dios. 4 formas diferentes. Eso es tan verdad, bien mal. Que todo el que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está mal. Si yo te le hablo y le hablo cosas que no están en la escritura, yo estoy mal. Así yo diga que estoy bien, estoy mal. Así yo estudie mucho con mi inteligencia, con mi sabiduría, como dijo Gigi Ávila. Si usted no tiene el Espíritu Santo que lo respalde a decir las cosas dentro del contexto bíblico, escritural, polifacético, exegético y sistemático, yo con mi inteligencia estoy mal, estoy en la carne.
mucho. Conozco gente que sabe mucho, más que yo, pero no tienen el espíritu y andan en la carne. Y hay cosas que son súper profundas, que son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, porque son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú le dices una cosa profunda a un carnal, él va a decir tú lo que es un loco. Esto no me lo encontré yo en ningún libro. ¿Por qué? Porque esas son cosas que nadie ha visto, ni oído, ha escuchado, ni ha subido en corazón de ningún hombre, sino solamente del portador que lo carga. Por eso son cosas difíciles y están en base a la Biblia, lo más tremendo. Pero ahí la lógica humana no entra. Cuando las cosas son iluminadas por el Espíritu Santo, lógica humana no vale ahí. No vale ninguna lógica humana, sino la del Espíritu, porque está iluminando algo que tenía un velo. Está iluminando la revelación que es la Biblia. La Biblia es la revelación. Nosotros recibimos iluminación según 2 Corintios. Vamos a buscarlo para hablarte más de la iluminación, que la gente no entiende eso, pero ellos dicen que el Señor le está revelando, que no sé qué. Antes bien, mire, por lo cual teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya lo que dice, el conocimiento desde el 1 hasta el 6 te habla de misterio, que si tú no estás familiarizado con las escrituras, no vas a comprender lo que yo te quiero dar a entender. Por eso nosotros debemos tener bien claro, cuando hay personas que no entienden cosas, esas son personas que no tienen una comunión íntima de Dios. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto, es decir, su verdad profunda. Porque ¿quién conoció la mente del Señor sino el Espíritu que está en él? El Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es Cristo? Nada más y nada menos que la sabiduría de Dios. 1 Corintios lo dice. 1 Corintios 1:20, 1:18, 20 por ahí. Mira, se lo voy a buscar. Uno 24. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1:24 de 1 Corintios. Cristo, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Cristo, nada más y nada menos. Y nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos la sabiduría de parte de Dios, la que desciende de lo alto, no la animal diabólica terrenal que posee lo carnal, no. Por eso que nosotros no vamos a ser muy bien vistos, porque la gente va a pensar, tú te quieres exaltar. ¿Quién te crees tú, el hijo de José? Nos vas a enseñar a nosotros, ni siquiera has estudiado ni ido a ninguna escuela. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es así, porque esto no es del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Dios agarró de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios de este mundo, a los griegos, a los judíos. Son las civilizaciones más sabias que existen. Y por eso nosotros debemos entender como iglesia, que si nosotros actuamos bajo la dirección de Dios por su Espíritu, interpretando a Cristo con la iluminación del Espíritu correcta, nosotros vamos a entender muy fácilmente las Escrituras. Pero si no nos sometemos a la voluntad de Dios por su Hijo, por la palabra, el verbo, nosotros vamos a tener un conocimiento embotado, conocimiento ambiguo, un conocimiento simple. Cualquier predicador nos va a sorprender, cualquier cosa nos va a sacar de control. Y no una verdadera enseñanza de manera polifacética, exegética, sistemática. Sistemática, ¿por qué? Porque te habla de la obra, de la gracia de Cristo, de la obra de Dios, Cristo, Espíritu Santo. Sistemático. Polifacético, ¿por qué? Porque yo te puedo predicar de Cristo en varias facetas. Predica a los pescadores, a los agricultores, a los teólogos, a los gentiles, a no sé quién, y a todo el mundo. Pablo era polifacético también. Predicaba adentro, predicaba afuera, predicaba a los que estaban sin ley, predicaban a los que tenían ley, predicaban a los griegos, a los sabios, a los estoicos, a los epícuros, y así sucesivamente. Esto lo hacen los verdaderos hombres, capacitados con el conocimiento verdadero de Dios. No cualquier persona hace esto. No cualquier persona es llamado a predicar un evangelio de manera polifacética. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenemos la misma capacidad. Yo por lo menos no tengo esa capacidad de predicar de manera polifacética. Sí puedo tener algunos rasgos, predicarte de esa manera y hacerte esto y lo otro, pero no como las personas que de verdad tienen esa capacidad completa. Hay personas que tienen una capacidad muy superior a la mía. De hecho, yo tengo que leer la Biblia, porque muy raro que yo me grabe un versículo bíblico, que yo te lo diga así, a capela, no. Yo te hablo del contexto, te hablo del tema en cuestión, pero de la cita bíblica, eso me come. Solo podían entrar al lugar santísimo una vez al año. Hebreos 9, 6 al 7. Lo cual, así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenarse acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuál fue ese tiempo? El año 70, cuando hubo la devastación completa del templo. No quedó piedra sobre piedra en ese lugar. De tal manera que fue arado Jerusalén, el templo fue arado por un tal Rufo, fue invadido por el general Tito, sobrino de Vespasiano o cuñado, posiblemente, dice la historia, según Flavio Josefo. Y eso ahí es donde el escritor de Hebreo está diciendo, hasta el fin de restaurar todas las cosas en ese momento. Porque nosotros tenemos que hablar de historia.
Porque esto no lo dice la Biblia con exactitud. Porque son cosas donde la persona tiene que explicar la Biblia gramatical históricamente. Era tipo. Por eso es que es incorrecto, hermano, decir hoy en día, voy a la casa de Dios o voy a la iglesia. Voy a la iglesia. No. La iglesia eres tú y la casa de Dios eres tú y el templo del Espíritu Santo eres tú. Te lo puedo probar por la Biblia. Por ende, tú eres un sacerdote, según lo que dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. Eres un sacerdote, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Eso somos. Duélale a quien le duela, duélale al pastor, al profeta, al evangelista, al maestro, al apóstol, al cura, al papa, al que le dé la gana. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estas personas se han encargado de decir, no pases para el altar. ¿Cuál altar? Si el altar eres tú. El que debe estar santificado eres tú. ¿Tú no ves que tú eres el que santifica el altar que hay en ti? El que debe estar lleno del Espíritu Santo, del fuego, eres tú, de la unción. No el púlpito. Ponen hasta una cortina aquí y un piso más arriba de otro, igualito que el templo del Antiguo Testamento. No hacen una suntuosidad de esa gran magnitud porque no tienen los recursos, pero yo aseguro que si tuvieran los recursos lo hacen. Porque eso se llama interpretar la Biblia hiperliteralmente. Interpretar la Biblia de forma literal, eso se llama hiperliteralismo. Literalizan todo. Eso no prescribe. Cuando nosotros enfrentamos las verdades, ay, papá, cuando nosotros decimos verdades de este tipo, de esta magnitud, la gente se molesta. Si es el altar, no pases para el altar porque estás en pecado. Tú no puedes pasar para el altar. Y ahí tienen un vagabundo, a veces adúltero, sinvergüenza, ladrón, blasfemo, perseguidor, que no tiene el espíritu, no tiene conocimiento, no tiene visión. Y ahí lo tienen todos los días montado en el púlpito porque es el pastor, montado en el púlpito porque es el cura. Porque entonces no se muere. Si fuera el del Antiguo Testamento, el del Antiguo Pacto, si fuera el altar, o el templo, o el púlpito del Antiguo Pacto, mire, yo le digo algo, que eso no hubiera quedado ni uno. Toditos se mueren, insofacto. Y es más, esa palabra púlpito y eso viene del paganismo. Eso lo adoptó la iglesia romana, la iglesia de Roma, del paganismo. Y lo introdujo sutilmente en la iglesia cristiana. Y hoy en día se practica a nivel mundial. Bueno, pare usted de contar. Pero eso viene del paganismo. Eso viene del paganismo. Por eso que nosotros debemos estudiar, mi hermano. Estudiando, respetando los estilos, vamos a llegar lejos. Si usted no respeta los estilos de una persona por cómo predica, muchos critican a N. Briceño, al maestro Briceño, pero creo que no tienen el conocimiento para enfrentar ese tipo de personas. Ese tipo de personas no son cualquier persona, hermano. Briceño está equivocado en Gálatas 3:28 y muchos otros, pero no está equivocado en el arrebatamiento. Está bien claro del arrebatamiento. Briceño tiene muchos errores humanos. Moisés Castillo tiene unos hombres innumerables. Y así sucesivamente todos tenemos errores. Ahora, cuando son errores heréticos, errores doctrinales, errores que fraguan las personas para establecer verdades bajo versículos sacados de su contexto, haciendo pretextos caprichosos, eso sí es peligroso. Cuando se hace con premeditación
y alevosía. Si usted no entiende un texto, no lo explique. ¿Usted cree que yo me voy a poner aquí a explicarle esta predicación o a predicarle sin entender lo que le estoy diciendo? Yo entiendo completamente lo que le estoy diciendo. Porque para eso uno estudia, para eso uno se prepara, para no estar cometiendo errores. Si algo le he dicho yo a la gente, yo no voy a predicar a capela o yo no voy a improvisar, porque el que improvisa daña. Si yo me pongo a improvisar aquí, yo me salgo de la homilética, me salgo del sermón y no te predico lo que Cristo dice. Cuando Cristo está hablando del sacerdocio de hombres, del antiguo pacto, ese sacerdocio no se puede inmiscuir en la iglesia. Porque tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esta gente metió el sumo sacerdote. No te atrevas a tocar el ungido de Jehová. Imagínese usted, comparan a los reyes con los pastores. Comparan a los sacerdotes con los pastores. Entonces, mi hermano, decídase, o son los reyes o son los sacerdotes. O son reyes o son sacerdotes. Porque yo creo que usted tiene que decidir. Otra cosa de mentira que mete, que lo voy a corregir por aquí. Dicen, el ángel de la iglesia es el pastor. Ajá. Pero la palabra griega para pastor es episcopo. Y episcopo en el griego significa supervisor. Y la palabra ángel en el Nuevo Testamento es ángelos. Significa ángel, ser divino, sobrenatural. Oye, yo creo que la gente tiene que entender de una vez por todas. Entender qué significa una cosa y qué significa otra. Para no juntar dos, porque eso se llama mixtura, mezcla de varias cosas falsas. Por eso que nosotros no adulteramos la palabra. Nosotros hablamos la Biblia dentro del contexto histórico, gramatical, incluso en algunas áreas culturales. Hay muchas cosas que tergiversan estos líderes por causa de que son el ungido, de que no sé qué, son intocables. No, que intocable. Me dijo una persona, hermano, no hable así. Si hablo, le digo. Ya hablé, le dije. ¿Qué me pasó? Pasó nada. ¿Por qué? Porque esas son mentiras que le han metido a la gente. No te atrevas a hablar del sumo pontífice de Roma. No te atrevas a hablar del ungido de Jehová. ¿Y yo qué soy? Yo no soy un ungido. Yo soy un ungido también. Ellos sí pueden hablar mío. Ellos sí pueden decir que nosotros no somos nada. Ellos no están por encima de nada. Porque voy a decir la palabra porque lo dije ya en un video, pero ¿cómo te digo? La gran presunción que tienen los líderes hoy en día de los diferentes concilios, no me van a decir que no. Es que ellos piensan que están por encima de ministerios ahí. Imagínate tú un pastor por encima de un ministerio profético. Pobre. Y a los más pobres peleles. Y me disculpan la expresión. Pero esos son pobres mequetrefes delante de un ministerio profético. Y ahora imagínate delante de un ministerio de enseñanza o un ministerio de apostolado. Pobres mequetrefes delante de eso. Aunque nadie está por encima de nadie, sentando principios, nadie está por encima de nadie, pero no te puedes igualar a ese tipo de ministerio, porque tú tienes que formar líderes, no con imposiciones, no como a ti te parece, sino como está escrito, con el ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, espíritu, pureza. Tú vas a hacer algo es con el ejemplo. Obvio que vas a predicar, claro que sí, pero si tú predicas cosas que no están de acuerdo a la Biblia, automáticamente te va a salir el profeta a reprenderte, si es un profeta de Dios. Si es un cobarde igual que tú y un lisonjero,
Se te lo va a mantener ahí, lisonjeándote y hablándote visiones vanas, profecías vanas, todo tipo de cosas, desviaciones totales. Igual el maestro, pero con los hombres de Dios están bien equivocados, bien equivocados. Un hombre de Dios es insobornable, no se puede sobornar. Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿A quién? A Cristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Pecados de la conciencia, pecados morales, los pecados doctrinales. Hermano, por eso que debemos entender la Biblia. Yo quiero que los hermanos que escuchen entiendan primero esto, que ninguna palabra de la profecía escrita fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando un hombre de Dios habla inspirado por el Espíritu. No te va a hablar lo que él quiere, lo que él le parece, no. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la verdadera casa de Dios, lo celestial. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y las buenas obras. Al amor y las buenas obras. No hacer lo que a nosotros nos parece. Y no dejándonos de congregar. Ahí lo dice también. Es no dejándonos. No es que tú te tienes que congregar todos los días para ser un santo. No. Es no dejarte de congregar. Tú puedes congregarte de manera equilibrada. Con equidad. No con fanatismo ni religiosidad. Porque eso no te van a hacer salvo. Ni te van a hacer acepto ante el amado. Lo que te va a hacer acepto es el amor que tú practiques. ¿Cómo les duele esto a los religiosos, a los legalistas? ¿Cómo no predican esto? Toda esta seguidilla de versículos que leí. Para entenderlos hay que meditarlos, llenarse de la comunión del Espíritu, del estudio sistemático, polifacético, exegético, concatenando todas las ideas de los escritores bíblicos mayormente. Que las ideas que tengan peso sean las ideas bíblicas. El sacerdocio hereditario, pues la muerte le impedía continuar, según Hebreos 7:23. Hereditario. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Cristo, ahí está refiriéndose a Cristo.
al sacerdocio perfecto de Cristo. El sacerdocio de Cristo experimentó en carne todas nuestras debilidades. Hebreos 2, 10 y 17. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo cual, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó todas sus obras. En él podemos nosotros perfeccionarnos y destruir las obras también, pero Cristo ya hizo eso en la cruz, es la salvación a ti y a mí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados de parte de Satanás. Él socorrió a los que son tentados. ¿Quién es el que tienta? Satanás. Y él no nos dejará tener una prueba más de lo que pueda. No dejará ser tentado más de lo que podamos soportar. Por eso, mi hermano, les invito al estudio bíblico profundo de Cristo, su obra. No tiene necesidad de ofrecer por sus propios pecados. Hebreos 7:26. No tiene, ya que Él es perfecto y ya ofreció sacrificio. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora, mira el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre, el cielo. Por eso es incorrecto decir que la casa de Dios es la donde tú te reúnes con los hermanos. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú, según Hebreos 3. Vamos a leértelo. Biblia en mano. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Se iba a decir que esto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria, no es la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aplica tu corazón a esta predicación. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. El que tiene oídos para oír, dice la Biblia. Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Si usted no oye esto, en el sentido de que tiene que poner por práctica y dejar de practicar esas cosas que no son de Dios,